Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Ushuy y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Soy Walter Oscar Vicario, maestro de excelencia en Reiki Ushuy, maestro exorcista metafísico, investigador, experimentador OVNI UAP FANI. Bueno, hoy vamos a responder preguntas. De ese set de preguntas vamos a ir de la 90 a la 99. Se han ido sumando más, que las iremos respondiendo también al menos una vez por mes. Bueno, vamos con las preguntas y respuestas, que las tengo aquí delante mío. Bien, comencemos. Pregunta número 90. Veníamos con el tema de los elementales. ¿Los seres elementales pueden poseer a una persona o animal? Esta es una muy buena pregunta. No, los seres elementales no pueden poseer a una persona, animal. Lo que pueden hacer es manipularlos a través del miedo, de decirle cosas, de hablarle cerca, pero no pueden poseer ni a una persona ni a un animal. Pueden interactuar con objetos, con plantas, pero la posesión la hacen solamente las entidades espirituales humanas, negativas o no humanas, negativas. Pregunta 91. ¿Tuviste algún enfrentamiento con estos seres elementales? Y de ser así, ¿qué pasó? Sí, tuve una especie de enfrentamiento más de una vez con seres elementales negativos, pero no una cuestión de lastimar a nadie. Simplemente en algunos lugares que estábamos no querían que estemos, así que no fuimos, y en otros lugares que teníamos que estar porque teníamos que liberar una casa, un predio, un campo, que estaba dominado por estos seres elementales, que son, como yo digo, no son negativos en sí, sino que el ser humano a veces invade sus espacios y ellos se defienden, así que tuvimos que llegar a un acuerdo y siempre la gente les deja una parcelita, un espacio de no más de 1 o 2 metros cuadrados, y con eso ellos se arreglan y pueden trabajar sus plantas y demás, porque en gran parte los elementales se alimentan de vegetales, minerales, de los minerales que están en la tierra y de la savia de las plantas, de algunos árboles más que de otros, y de sus frutos en general. No son carnívoros, sí hay elementales que son carnívoros, pero en general no son carnívoros y comen muchas cosas naturales. Es lo que me han dicho las veces que he hablado con ellos o con los jefes o con los, digamos, reyes o los que están a cargo de alguna comunidad, los espacios donde vamos a trabajar. No quiero dar muchos detalles. Y otra vez estuvimos en Mar del Plata, cerca de una laguna. Habíamos ido a tomar contacto con algunos elementales que nos iban a transmitir conocimiento. Estuve con parte de mi equipo. Y uno de estos elementales no aceptaba nuestra presencia, uno solito. Estaba muy enojado. Y no por mí o por mi equipo, sino porque había una situación con alguna de las personas que habían ido a acampar en ese lugar y los habían maltratado, les habían querido prender fuego a un árbol. Bueno, todo un tema muy complejo. Y este ser, este elemental, ellos tienen sus ejércitos, tienen sus atuendos, como armaduras, lanzas. No tiene armas de fuego, no tiene armas de rayos, para nada. Sí, los he visto y los conozco en el sur, donde hay una colonia de elementales que no son originarios del planeta, sino que vienen de otro planeta, que se han instalado aquí en la Tierra, como lo he contado en otras veces, y estos elementales que en general no se dan con casi nadie, a mí se me mostraron y se comunicaron conmigo. Ellos están muy avanzados, de hecho más avanzados que la humanidad, están unos 200 años más adelantados que la tecnología humana. Y este elemental, era un soldado, no medía más de 40 centímetros. Me quiso atacar, yo le decía que no tenía sentido. Primero, que yo no le iba a lastimar, nunca lastimo a nadie. Me defiendo cuando me atacan de la forma que considero más sana posible y menos violenta posible. Y este elemental me quiso atacar, entonces yo le dije a su comandante, que estaba ahí porque estaban todos presentes, por un evento que estábamos vivenciando donde me estaban transmitiendo conocimiento, y le dije a su comandante que lo dejara, que me quería atacar, que entonces venía y claro, yo en un campo de protección, él rebota como contra una pared, se cae, vuelve a levantarse, vuelve, me quiere atacar, entonces vuelve a rebotar y vuelve. Entonces esta vez yo le dije, bueno, vení, ¿me querés lastimar? Bueno, vení. Entonces yo me arrodillo, lo espero con los brazos abiertos y le digo, vení, ¿me querés atacar? Atacame. Entonces mis compañeros del equipo me decían, Walter, ¿qué estás haciendo? Le digo, si él me quiere atacar, mis compañeros lo veían también. Me dice, pero te va a lastimar, tiene una lanza. Sí, está bien, pero no me va a lastimar. Entonces cuando venía, me puso la lanza acá, que era como si fuera una aguja de tejer, como tenía mi abuela. Y le digo, ¿por qué me querés lastimar? Me dijo, no, porque ustedes los humanos. Y yo me hablaba en una voz muy graciosa en realidad para nosotros. Y yo le digo, pero yo no te lastimé, yo no te hice nada.
Le digo, yo te pido perdón por los que te hicieron. Bueno, en síntesis, lo abracé, se puso a llorar y pidió perdón y se fue. Porque estaba enojado, estaba triste, estaba muy mal, incomprendido también, y bueno, finalmente no pasó nada. Pero ahí estaba atento, sabía que me podía lastimar, no me iba a matar, pero me podía lastimar y no pasó porque se dio cuenta de que yo no tenía ninguna intención de lastimarlos, y de hecho me estaban transmitiendo conocimiento sus jefes, así que ¿tienen su carácter? Sí, tienen su carácter. Vamos con la 92. ¿Cuántos seres elementales conoces y se ven como en las historias y novelas conocidas popularmente? Seres elementales, conocer, de haber interactuado con ellos, pocos, aproximadamente una docena, pero son los reyes, son sus chamanes, son sus científicos, son sus guías espirituales. En particular con, digamos, la población de elementales no he hablado, obviamente me conocen, ellos saben quién soy porque siempre que me muevo por el país o por cualquier otro lugar en la naturaleza aparecen, me saludan. A algunos no les gusta que ande por ahí por un tema de frecuencia, pero igual me respetan, yo los respeto, nos llevamos bien, digamos. Y la mayoría se ven como las historias conocidas popularmente, sobre todo en las historias de los países nórdicos. Y aquí en Argentina hay también parecidos a los que se conocen habitualmente, parecidos también a los que eran, lo que se veían los peques, creo que era una tira de estos elementales, me parece que eran ellos, así se llamaba así, y sí, y otros no, otros son muy parecidos a la fisonomía humana, más en chiquito, y otros son diferentes. Una de las cuestiones es que algunos tienen 5 dedos, otros tienen 6 dedos en cada mano, otros tienen 5 dedos, algunos, y me llamó la atención eso, que no todos tienen la misma cantidad de dedos, y que tiene que ver también con una cuestión de su genética y de dónde vienen y demás. Al igual que el color de su pelo, que puede ser rojo, puede ser azul, puede ser negro, puede ser blanco, puede ser verde. El color de su pelo también lo tiñen, algunos lo tiñen también. Y su ropa la confeccionan con todo lo que son telas naturales. Usan mucho el algodón y usan fibras de árboles que nosotros no usamos. Bien, 93. Buena pregunta esta. ¿Tienen alguna relación los seres elementales, espirituales y los extraterrestres y demás similares entre sí? Sí, tienen relación entre ellos, tienen comercio, tienen lugares en común, tienen vínculos de conocimiento, sí. Pero lo que pasa es que los seres elementales no están en esta 3D como estamos nosotros. Ellos están entre la cuarta alta y la sexta. Depende de densidad, depende de su nivel evolutivo, entre la cuarta alta y sexta densidad o dimensión. Los extraterrestres también andan en esos niveles de frecuencia, y los espíritus también, los espíritus, las entidades. Ahora, y esto es algo que les voy a decir producto de todos mis años de trabajo y experiencia de lugares que hemos liberado. Hay entidades negativas del bajo astral, llamémosle demoníacas y demás, que se alimentan de no solo la energía de estos seres elementales, sino que también de su cuerpo físico. Ellos tienen una densidad mucho menor que el ser humano porque están en una frecuencia o densidad más alta, pero estas entidades, cuando se manifiestan, se comen, devoran a los elementales. Hemos visto cuerpos de elementales y hemos visto con mi equipo lugares donde hay cuerpos de elementales que hemos ido a liberar, sin cabeza, sin brazos, es terrible, y estas entidades se los comen porque les da capacidad de mantenerse en esta realidad cuando no tienen entidades vivas, seres humanos o animales de donde tomar la energía vital. Se alimentan de estas colonias de seres elementales. Estas entidades negativas los subyugan con su energía mental, con su energía vibracional, y como que los hipnotizan y se los comen, se los devoran. Lamentablemente he visto que esto sucede en un momento cuando fuimos a liberar un campo hace unos años, y uno de los seres de estas entidades estaba comiendo un pequeño elemental, pequeño de tamaño. Y por eso los elementales me quieren y realmente me adoran, me quieren muchísimo, porque soy consciente de que cuando voy a liberar un lugar también les permito que ellos vuelvan a su espacio. De hecho, hay un video en nuestro canal donde hemos ido a un lugar aquí cerca de Cañuelas, Uribe Larrea, donde hemos ido a liberar una casa quinta que estaba tomada por entidades negativas, y los elementales estaban ocultos bajo un árbol, y cuando liberamos la casa estos elementales salieron y me rodearon y me agradecieron tanto a mí como a mi equipo, y fue un momento mágico y maravilloso, y me explicaba el regente del lugar de los elementales qué pasaba, cómo se los comían y todo. Es terrible. Parece de película, pero es absolutamente real. Bien, 94. ¿De dónde obtienes todo tu conocimiento de todos estos seres y sus interacciones? Yo me conectaba con ellos, o ellos se conectaban conmigo desde que yo era chico. Muchas veces pensé que eran estos amigos imaginarios, y después cuando fui más grande me di cuenta de que no, y que también confundía a los extraterrestres con
amigos imaginarios y no imaginarios, pero de imaginarios tenían poco y nada, porque se manifestaban, interactuaban conmigo y hacían cosas, o me dejaban cosas, o se llevaban cosas, o bueno, me pasaban cosas que realmente me daba cuenta que no eran nada imaginarios. Desde siempre me comuniqué con ellos, para mí siempre fue natural, y eso me ha permitido formarme. De hecho, como digo, soy chamán metafísico, con conocimientos del planeta y demás cosas, y ellos me enseñan todo, cómo trabajar con el clima, con el agua, con las plantas, con los animales, con los insectos y demás. Y es maravilloso, y es maravilloso. Al igual que el trabajar con los seres espirituales y los extraterrestres positivos. Eso de toda mi vida. Durante una época de mi vida lo negué y me di cuenta de que todo este conocimiento, este contacto que tengo es para una misión que es justamente la que estoy llevando a cabo desde hace ya 40 años. Pregunta 95. ¿Fueron tentados por la oscuridad de alguna manera para que dejen de liberar personas y demás en algún momento, vos y tu equipo? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo nos tientan con dinero, poder, mujeres, programas en la televisión, viajes, lo que quieras. Todo el tiempo nos están tentando con sumas de dinero. De hecho, hace una semana estábamos haciendo un estudio de una persona y que estaba tremendamente poseída, bueno, que está todavía hasta que hagamos su OPAS, su liberación, y la entidad me hablaba y me decía, si la dejás, vas a lograr esto, a vos que te gusta esto, vas a querer esto, y yo le dije, no. Gracias. Es un tema complejo. Todo el tiempo nos amenazan por un lado, y cuando ven que la amenaza no funciona, nos tientan con cuestiones económicas, sexuales, de poder y demás, y como ven que no funciona, vuelven otra vez con las amenazas, y es algo permanente, pero no nos afecta. Pregunta 96. ¿Recibieron ataques espirituales o similares de otras personas o grupos religiosos oscuros? Digamos que no pudieron liberar a alguien y ustedes sí pudieron, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pregunta, Tete? Sí, hemos recibido ataques espirituales. Yo recibo ataques espirituales a diario, algunos días más que otros, tanto a mí como a mi equipo. No pasa nada, rebotan como pelota de frontón, o sea, pegan contra el campo áurico y se van. Cuando envían entidades las liberamos, cuando envían energías negativas las neutralizamos, cuando quieren atacar en astral, digamos que se van corriendo. De ninguna forma pueden dañarnos, ni a mí ni a mi equipo. Tenemos conocimientos y protecciones que van más allá de lo que cualquier humano o no humano pueda comprender. Grupos religiosos sí, grupos religiosos oscuros, eso por lado de personas, ¿no? De chamanes, de pais, de gurúes, de parapsicólogos, sí. Por supuesto, incluso de personas religiosas de cuello blanco nos han enviado trabajo, porque los de cuello blanco hacen trabajos de satanismo, son grandes satanistas, y los grandes satanistas o los que saben mucho de satanismo utilizan, digamos, ese conocimiento para manipular, y ellos mismos después, digamos, que se limpian o saben cómo liberarse de la culpa o la responsabilidad. Es un tema complejo y peligroso, no hablo de este tema públicamente, solo lo hablo con mi equipo. Bueno, sí, grupos religiosos oscuros nos han atacado, y todo el tiempo, ya le digo, todo el tiempo nos envían trabajos, pero en gran parte, como dice acá la pregunta, ¿no? Porque nosotros podemos liberar a personas que otros no han liberado por el conocimiento que tenemos, la tecnología que manejamos, en los seres no humanos, interdimensionales, extraterrestres con los que nos conectamos, y se conectan ellos con nosotros, y no entienden que en vez de, digamos, ampliar su conocimiento, ampliar sus creencias, se cierran más. Por ahí viene el motivo del cual y el por qué nos atacan. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Ya digo, no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para dañarnos, porque nosotros estamos en un nivel totalmente diferente. Y es más, y si en algún momento alguien piensa, y si nos vengamos o si tomamos represalias, no hacemos nada. No tomamos represalias, no nos vengamos, simplemente las entidades que nos envían las liberamos, que nos terminan agradeciendo, y pasa algo interesante, porque cuando liberamos entidades muy poderosas, entidades demoníacas de gran nivel y de gran rango, las liberamos, nos agradecen y nos dan información vital. Se sorprenden de que no las dañamos o no las destruimos, porque entendemos que todo tiene un origen divino. Si corro peligro de alguna manera, sí, reacciono de la forma que corresponda. Hemos, como he dicho, desintegrado muchísimas entidades, pero el 90% las liberamos y evolucionan a un plano de frecuencia superior, así que no hay ningún problema, se van agradecidos. Y sí ha pasado, sigue pasando, de hecho pasó hace muy poco, creo que fue en la anteúltima liberación, no recuerdo, que la persona que vino tenía una entidad demoníaca y después tenía algunas más alrededor, y la principal, que generalmente es la que aparece al último, nunca se presenta al principio, nunca, siempre manda a todos sus lacayos para medir también con quién se está enfrentando, como en un juego de ajedrez. Primero van los peones y después el rey y la reina van al final. Y el tema es que
de estas entidades de gran poder oscuro, de gran rango oscuro, no quiso ser liberada y nos dijo que, porque tanto que la veo yo y algunos de mis colegas, no todos, y las escucho y las escuchan otros de mis colegas, que quería visitar, por decirlo de alguna manera, al pai, al brujo, que la envió porque estaba muy enojada, porque había utilizado a varios de sus compañeros, de sus camaradas oscuros, demonios, y que este pai, este brujo, este sacerdote oscuro tenía que pagar de alguna manera. Y yo le dije, yo no te envío a que hagas nada. Y la entidad me dijo, usted no me envía, yo voy a hacer lo que considero. Bueno, y se liberó y después fue y bueno, sé que pasó algo intenso y triste. Pero no es porque nosotros lo hayamos mandado ni nada por el estilo. Las entidades no son tontas. Cuando se tienen entidades atadas a este plano, por más que le hagan sacrificios de animales, de personas, de pequeños, las entidades sufren mucho por estar aquí. No es su ámbito natural. Su esclavizador, este sacerdote oscuro, lo pagó caro, carísimo. Y la entidad luego se fue, no sé dónde. Terminemos con este tema. 97. Los seres negativos de cualquier índole, como hemos visto hasta ahora, ¿les tienen miedo o respeto por cómo se comportan con ellos al liberarlos o exorcizarlos? Qué buena pregunta. Nosotros cuando liberamos siempre lo hacemos desde el amor, desde la luz, desde la comprensión de la divinidad de esa entidad, desde donde venga. No nos tienen miedo, algunos sí, pero no es que nos tienen miedo per se a nosotros, sino que tienen miedo de enfrentarse a alguien que los puede superar en energía, en poder, en conocimiento, en frecuencia, en vibración. Pero no en particular. Si nos respetan, saben cuando yo pongo mi rango, mis códigos, inmediatamente, instantáneamente lo reconocen y me respetan. Y otros que han querido atacarnos fueron repelidos. A la segunda vez que nos atacaron fueron repelidos. Y a la tercera les dije, esta vez ya no van a ser repelidos, van a ser desintegrados. Y efectivamente fueron desintegrados. La gran mayoría evolucionan al plano superior de frecuencia y de conciencia que le corresponda, y otros prefieren ser desintegrados porque hace un tiempo una de estas entidades, también una entidad del bajo astral de mucho poder, que tenía más de 10.000 lacayos a su orden, digamos un general muy importante oscuro, que estaba haciendo un desastre en una familia, bueno, que también liberamos, que esta familia había ido a todos lados, creo hasta habían ido al Vaticano y pegaron la vuelta porque les dijeron que no podían hacer nada para liberarlos, hicieron y fueron a todos lados. Bueno, me conocieron en internet y bueno, vinieron y bueno, los liberamos. A esta familia, una familia importante, de un nombre conocido, gente conocida del ambiente político, y las entidades, este general oscuro, digamos, no quería mostrarse. Bueno, se mostró, y cuando yo, porque lo vemos, el tema es que lo vemos, le doy mis códigos, me reconoció, me habló y me dijo que era como una especie de honor pelear conmigo, y yo le dije, yo no peleo, y bueno, tuvimos ahí un par de enfrentamientos energéticos. Recuerden que yo no estoy solo, estoy con mi equipo humano y el equipo no humano y el equipo que implican seres espirituales y extraterrestres. Bueno, finalmente fue encapsulado y enviado a otro plano para no evolución, esto es otra de las cosas que hacemos también, sino que fue enviado para que sea interrogado porque estaba en esta densidad y no le correspondía. Son cosas muy complejas. Luego fue evolucionado al plano que le corresponde. Eso es todo lo que puedo decir. No nos tienen miedo en sí, nos respetan, nosotros los respetamos. Nosotros no les tenemos miedo, no le tenemos miedo a nada porque comprendemos la divinidad de todo y sabemos quiénes somos también y con quién estamos. Así que eso fue intenso. Bueno, pregunta 98. ¿Algún ser negativo los amenazó y se manifestó físicamente en alguna liberación o exorcismo? Sí, bastante. La mayoría nos amenazan, se manifiestan a veces físicamente, han querido poseerme a mí, han querido poseer a mi equipo humano y han rebotado, como digo, como pelota de frontón, porque no pueden. Fueron desintegrados algunos, enviados al plano evolutivo que le corresponde a la gran mayoría, y algunos que otros se encapsulan y se envían para estudio e interrogación por parte de seres de luz, porque están en este plano que no les corresponde. Y también hay otra cuestión. Hay seres que vienen de otros universos negativos, de otros, digamos, infiernos, de otras dimensiones, de otras realidades. Y eso es algo que vengo trabajando y descubriendo ya hace un tiempo. De hecho, hace poco fuimos a liberar una casa aquí a Zona Sur y había trabajos de oscuridad enterrados en la casa por un tema para que no se venda. Bueno, también esa casa fue usada para rituales, fue utilizada por religiones oscuras. Lo que me llamaba la atención que, digamos que todo lo que corresponde a este universo, en todas las frecuencias y densidades, tienen un color de base. Supongamos que tienen de base el color naranja. Un color.
no importa. De base tienen todos el color naranja, o tienen todos una banda de color naranja, o tienen todos una mancha de color naranja, o tienen todos una parte del cuerpo de color naranja, o eventualmente son todos de color naranja. Digamos que todos los seres espirituales de densidades negativas del bajo astral o lugares así demoníacos o infiernos, por ponerlo de alguna manera, todos tienen un rasgo, un físico o digamos visible para mí en frecuencia que vibra en el rango del color naranja, un poquito más claro, un poquito más oscuro, pero siempre naranja. Bueno, en esta casa había entidades que tenían una frecuencia de color verde, totalmente diferente. Entonces cuando los enfrenté, porque no se querían ir, digamos que no reconocía mi rango y yo dije no puede ser, no puede ser que no reconozca mi rango. Entonces cuando empiezo a verlos, se manifiestan, morfológicamente son feitos, son horribles, su fisonomía, con tentáculos, bueno, con cosas, digamos, feas desde el punto de vista conocido, ¿no? Y me llamaba la atención que no reconocían, y cuando yo le pido el rango, no me respondían. De hecho, no nos podíamos comunicar. Generalmente con todas las entidades me conecto telepáticamente. Y estos seres, que eran dos, eran un binomio, estaban juntos, se potenciaban mutuamente, me atacaron y yo sentí un movimiento de energía muy fuerte alrededor mío, diferente a lo que estoy acostumbrado. No me hizo nada, porque la protección que tengo soporta todo tipo de ataque energético, pero me llamaba la atención que la frecuencia con la que ellos se manejaban era diferente. Empecé a ver que tenían como una banda de color verde en el cuerpo. Entonces uno de los seres con los que trabajo, no humano, me dice que correspondían a una frecuencia de un universo alterno, que no eran de este universo. Cuando recibí la tecnología acorde a esa frecuencia para poder encapsularlos, porque se me pidió de poder encapsularlos para interrogarlos, para ver qué estaban haciendo en esta realidad, delante de mis ojos y de uno de mis asistentes que estaba en ese momento al lado mío, se abre como una fisura, un tajo en la realidad, y estos dos seres se escapan por ahí y se cierra esta abertura. No era un vórtice, no, era como si hubieran rasgado una tela, bueno, y se fueron. Y fue la primera vez que me topé con estos seres. Los seres con los que trabajo me dijeron que algo estaba pasando, porque es muy raro que vengan entidades, digamos, demoníacas de otras realidades aquí, porque tienen una frecuencia diferente. No se sabía por qué. Luego entendimos, y esto digamos es lo más extraño, que estos seres estaban ahí porque fueron invocados por una persona, una de las que vivía en esta casa, que ya no vive, la casa se vendió, que no era de esta realidad. Había un ser humano, aparentemente humano, que no era de esta realidad y que invocó a seres de su realidad. ¿Por qué? Porque los seres de esta realidad, si supongamos que un sacerdote oscuro que viene de una realidad verde, pongámosle, invoca a los seres negativos de esta realidad que son naranja, los naranjas no le van a dar bolilla, no le van a hacer caso, no lo conocen, no van a reconocer su frecuencia y su rango. Por eso estos seres no reconocían mi frecuencia y mi rango. Se dieron cuenta cuando me atacaron que fueron repelidos. Eso les llamó la atención, porque no entendían cómo un humano no sucumbía frente al ataque energético de estos seres. De hecho, me enviaron un pulso de muerte para producir un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, este ser humano no era de esta realidad e invocó a sus demonios, a los demonios con los que trabaja en esa realidad, para que vengan acá. Este ser humano se fue, dejó enterrada en la casa un trabajo que ataba a estos demonios. Cuando yo limpié toda la casa, se cortaron todos estos trabajos, estos demonios, estos seres quedaron libres, y yo creo que en el fondo se dieron cuenta de que al quedar libres se pudieron volver, pero yo no tomé represalias contra ellos. Si no es necesario, no tomo represalias. O sea, no hago nada, salvo que me ataquen con una intención realmente destructiva, que el 99% de las veces lo hacen. Por eso cuando sucede eso, lamentablemente a la primera no, a la segunda veo y a la tercera son desintegrados. Pero bueno, este es un poco el tema. Es un tema muy complejo. Creo que es la primera vez que hablo de esto a este nivel de profundidad y de conocimiento, y esto también es porque hay gente que está haciendo invocaciones sin tener idea quién está convocando. Bueno, y ese ser humano que se fue del lugar, no sé dónde está, pero evidentemente es muy peligroso. No sé si hay otros más, pero me extraña que haya venido a esta realidad. Es un tema complejo y que todavía lo tenemos en investigación. Bueno, pregunta 99, hemos llegado a la 99. ¿Realizan las liberaciones o exorcismos en cualquier lugar y horario? Buena pregunta también. Realizamos las liberaciones o exorcismos principalmente en nuestro espacio, aquí donde estamos, en nuestro centro, en el barrio de Once, en Capital, Buenos Aires, Argentina. En cualquier horario, preferiblemente no, siempre lo hacemos a la mañana o durante el día temprano, porque después la persona tiene el espacio del día para descansar. Eventualmente vamos a lugares, si es necesario, por supuesto. Aquí hemos hecho en Argentina, en países limítrofes, las que son, digamos, en otro continente o muy lejos. Por ejemplo, hemos hecho liberaciones en Estados Unidos, en Miami, lo hemos hecho a distancia. Es exactamente lo mismo. Y siempre tenemos en cuenta los horarios para que siempre sea horario solar. Si acá es de día y hay sol,
en el lugar donde vamos a hacer la liberación también tiene que haber sol. Nos haga también costado a veces, pero siempre lo hacemos, en países donde tenemos 6-7 horas de diferencia, y acá tenemos que empezar muy temprano para luego que la persona en el lugar que esté también con luz. Pero sí, no hay problema. Siempre lo hacemos. Bueno, muy bien, nos quedan de las 100 en adelante. Les agradezco mucho. Estoy realmente muy feliz de hacer estas preguntas y respuestas. Espero que les haya quedado claro. Y si quieren pueden seguir agregando preguntas en la caja de comentarios. Gracias por estar. Como siempre digo, cuiden a los niños. Desde Buenos Aires, Argentina, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Soy Walter Oscar Vicario del Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Ushuy y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Les deseo que tengan una hermosa semana. Cuídense, cuiden a los niños y nos vemos en el próximo programa. Y los que quieran pueden venir este domingo 17 de agosto al Parque Chacabuco, al Centro Adam, donde voy a estar dando una charla, haciendo un análisis desde el punto de vista metafísico, parapsicológico, paranormal, de la película El Resplandor, con Jack Nicholson, y va a ser una experiencia maravillosa porque es la primera vez que voy a hacer este tipo de charla. Es algo que a mí me da mucha alegría porque hemos estado con la gente de Buenos Aires Paranormal en el año 22 dando la conferencia sobre exorcismo, y bueno, y ahora me han convocado para hacer el estudio, el análisis de esta película y dar mi punto de vista como especialista en temas paranormales, bueno, por ser maestro exorcista y los años de experiencia que tengo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.